Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias una vez más por estar con nosotros en la transmisión de otro estudio bíblico. Ahora estamos en nuestro cuarto libro. Ahora vamos a estudiar el libro de Números. Hemos estado estudiando una serie de la Biblia, libro por libro, iniciando con Génesis, Éxodo, Levítico, y ahora nos encontramos en el libro de Números. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro estudio. Nuestro libro que ahora vamos a tratar tiene un gran significado y tiene un gran contenido, difícil de resumir, difícil de explicar, porque es un número que es un libro de los números que abarca tanto material bíblico, histórico y geográfico. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poquito más ameno. Por ahí en el grupo de estudio y en las cuentas de Facebook estuve colocando esta presentación de PowerPoint, y bueno, yo espero que ustedes la hayan descargado o que ya la hayan visto, o igual pueden abrirla al mismo tiempo que están escuchando el audio de este video. Bien, vamos a iniciar con el libro de Números. Vamos a hablar acerca de la idea principal que este libro tiene. El libro de los Números es un llamado a la obediencia, un llamado a la santificación. Ya habíamos hablado en el libro de Levítico muchos aspectos de la santificación, y este libro nos invita a no murmurar acerca de las demandas, lo que Dios pide en su palabra de nosotros, que nunca murmuremos del Señor, de su palabra, de sus decisiones. Y este libro también nos va a enseñar mucho lo que es a funcionar nosotros nuestra vida espiritual bajo autoridad. Que el hecho de que nosotros vivamos en unos días de la gracia no es ocasión para que nosotros vivamos en anarquía o en desobediencia o en contradicción a la palabra de nuestro Dios, sino que el libro de Números nos va a enseñar a vivir una vida de obediencia, una vida de sujeción a la palabra de nuestro Dios. Y antes de empezar con diferentes aspectos históricos, geográficos y datos demás, es muy importante aclarar que nuestro estudio bíblico, desde que hemos empezado en Génesis, hemos aprendido algunas frases en el hebreo. Aquí vamos a avanzar un poquito más, a dar un paso más firme. Empezábamos a utilizar términos comunes como Dios, el Señor, Jehová. De hecho, lo llegamos a utilizar al inicio en Génesis. Pero en Éxodo explicamos el nombre más acercado conforme a las Escrituras, el nombre de nuestro Dios, el cual se compone de las letras Yod, Hei, Vav y Hei, que al darle una fonética se oyen como Yahweh. Entonces en este estudio bíblico vamos a omitir la palabra Jehová y vamos a utilizar el título Adonai, que quiere decir mi Señor. Entonces las fuentes principales bíblicas que vamos a utilizar son de la versión Reina Valera, pero vamos a irnos familiarizando más con los términos bíblicos. En esta ocasión, en este estudio de Números, como ya mencioné, vamos a utilizar el título de Adonai. ¿Cuál es la causa y el efecto del libro de Números? Bien, dice Números 14, 30 al 31, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefoné y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. El libro de Números, la causa es llevar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entregar a aquella tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero por causa del pecado y por causa de que el pueblo dudó del poder del Señor, del Todopoderoso, entonces Números nos ofrece una perspectiva, un cambio que se efectúa ahí. La causa era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero hubo un efecto que fue producido por la rebelión del pueblo de Israel, que toda una generación no pudo entrar en la tierra prometida. Introducción. La mayoría de los acontecimientos de este libro se llevan a cabo en el desierto. Y aquí es importante aclarar que el libro de Números en el hebreo se pronuncia Bamidbar, que quiere decir exactamente esta frase que está ahí en celeste, en el desierto.
Ya hemos explicado anteriormente que los libros de la Torá, los libros del Pentateuco, su nombre original se relaciona directamente con la primera frase del libro, según lo que estemos leyendo. Entonces, cuando nosotros leemos Números capítulo 1, verso 1, vamos a encontrar que el Señor habló, que Yahweh habló con Moisés en el desierto, estando en el Sinaí. Entonces, la expresión en el desierto, en el hebreo es Bamidbar, y en nuestros libros, nuestras versiones, se ha traducido como el libro de Números. Se llama así libro de Números porque el pueblo de Israel fue censado 2 ocasiones. La primera estando al pie del monte Sinaí, y la segunda ocasión antes de ingresar a la tierra prometida. La palabra desierto es utilizada 48 veces en Números. Ese término se refiere a la tierra que contiene poca vegetación o árboles. Debido a una escasez de lluvia no puede ser cultivada. Esta tierra es mejor usada para alimentar a rebaños de animales. En Números 1.1 y en Números 10.10, Israel acampó en el desierto estando en el Sinaí. Fue en Sinaí en donde Adonai había entrado en el pacto mosaico con ellos. Véase también para referencia Éxodo 19 al 24. Vamos a ver cuál es el trasfondo histórico del libro. El libro de Números se deriva del hecho, como ya había mencionado, de que los hijos de Israel fueron contabilizados o fueron censados 2 ocasiones. El capítulo 10 de Números es la continuación del relato de la peregrinación de Israel cuando salieron de Egipto, y que este relato fue interrumpido en Éxodo 19. Ustedes pueden leer el libro de Éxodo, pero en el capítulo 19 el peregrinar del pueblo es interrumpido cuando es entregada la Torá. Primeramente entregado los 10 mandamientos, y posteriormente vimos leyes de esclavitud, leyes de restitución, entre otras leyes, y ya no nos habla del peregrinar del pueblo. Aquí en el capítulo 10 de Números es la continuación de esa peregrinación. Bien, vamos a continuar con las rutas de peregrinación. Ahí en la parte de arriba ustedes pueden ver que dice primera generación. Es importante aclarar que el libro de Números habla acerca de 2 generaciones. Una que sale de Egipto y la otra la que ingresa a la tierra prometida. No es la misma generación, la que entra a la tierra prometida no es la misma generación que se lo de Egipto. Vamos a ver en el paso del estudio que las cosas no son así. Son 2 generaciones completamente diferentes. En la peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar en Canaán por los límites del sur, por Cades Barnea. Pero se asustaron por el informe de los espías, quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como resultado de este temor y de este dudar de que Dios podía introducirlos en esa tierra, ellos dudaron de que Dios tenía la capacidad de derrotar a sus adversarios. Debido a esto, el efecto que habíamos hablado, ellos tuvieron que andar en el desierto por 40 años y finalmente entraron en Canaán, pero no por el sur como estaba planeado, sino por el este, por la región del río Jordán. Aquí en este mapa quizás no lo alcanzan a ver por la luminosidad que tiene esta pantalla. Intenté bajarle un poco a la luz, pero no se me dan mucho de las tecnologías. Bien, en este mapa lo que pasa es que nos está narrando un poco la posible ruta que utilizaron el pueblo de Israel desde salir de la tierra de Gosén, en el área de Egipto, y pasaron por Sucot, por Pirariot, por Mara, por Elim, por Tofca, Refidim, cuando llegaron al monte Sinaí, y después cuando intentaron subir, que enviaron los espías hacia la región de Cades Barnea, pero pues el informe no les pareció muy favorable, no creyeron que podían conquistar la tierra, entonces tuvieron que andar en el desierto por 40 años, hasta que por fin pasaron por las regiones de Madián y se vinieron por esta área, que es aproximadamente hacia el río Jordán, y entraron por esta región. Ahí en la presentación de PowerPoint posiblemente lo vean mucho mejor. Bien, el temor de heredar la tierra. Todas las diapositivas que ustedes van a estar viendo van a tener esta leyenda arriba que dice primera generación, especificando que los acontecimientos que vamos a estudiar están dentro de la primera generación. La primera generación participó en el éxodo de Egipto. Su historia comienza en Éxodo 2.23 y continúa a lo largo de todo el libro de Vayikra, que ya estudiamos, o sea, Levítico, y llega hasta los primeros 14 libros de Bamidbar, del libro de los números. Esta generación fue censada para la guerra de conquista de Canaán. Véase Números 1.1 al 46. No obstante, cuando el pueblo llegó a la orilla sur de Canaán, se rehusó a ingresar a la tierra prometida. Debido a su rebelión en contra del Señor, todos los adultos de 20 años y mayores, a excepción de Caleb,
y a excepción de Josué, fueron sentenciados a morir en el lapso del desierto. Vamos a ver aquí campamentos y jefes. Dice Números 2 del 1 al 2. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las señales de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión. Esta era la forma como ellos tenían que organizarse al momento de estacionarse en cierta región del desierto. En medio estaba el tabernáculo de adoración. Al norte del tabernáculo tenían que colocarse la tribu de Dan, Aser y Neftalí, que en un total la población de varones aptos para la guerra sumaban 157.600. En el sur se colocaba la tribu de Rubén, Simeón y Gad, y en un total sumaban 151.450. Hacia el este se colocaba la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, y daban un total de 186.400, y en el oeste se colocaba la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín con 108.100 varones para la guerra aproximadamente. Este era el modo y el estándar en el cual ellos tenían que habitar y colocarse. Siempre tenían que estar en medio del tabernáculo. A la hora de marchar y de peregrinar también mantenían esta posición. Esta era la posición que ellos mantenían en el momento cuando iban caminando y se dirigían al siguiente punto en el cual tenían que acampar. Estos son los estandartes por tribus. Ustedes no los pueden apreciar aquí, pero regresándonos un poco al libro de Génesis, cuando Jacob bendice a sus 12 hijos, él habla a cada uno en específico, entrega una bendición, y en base a esa bendición y a la comparación que Jacob hace con cada uno de sus hijos, es como cada tribu desarrolló su propio banderín o estandarte. Vamos a hablar acerca del primer censo. Dijimos que el libro de Números nos habla de dos censos. Uno que se realiza al inicio del libro cuando salen de Sinaí o estando en el Sinaí, y el segundo cuando están a punto de ingresar a la tierra prometida. Números 1 nos revela el primer censo de población realizado sobre las 12 tribus, sin contar la tribu de Leví. La tribu de Leví siempre se tenía que contar aparte, completamente independiente, porque ellos no eran varones para la guerra. Ellos estaban dedicados para ministrar en el Mishkan, en el tabernáculo, como hemos aprendido en el libro de Éxodo. Ese censo es la estimación para todos los varones aptos para la guerra y tienen que ser mayores de 20 años, menores de 60 años. Números capítulo 3 nos sigue hablando del censo, pero aquí nos especifica solamente la clase sacerdotal, los levitas. Habíamos aprendido que los sacerdotes también se pronuncia en el hebreo como Koanims, porque Kohen es sacerdote, Koanim es sacerdotes, plural, y Kohen Gadol es el sumo sacerdote. Bien, el total de los levitas aptos para el servicio del ministerio, del tabernáculo, fueron 22.000 varones. Y es muy importante aclarar que no todos los 22.000 varones armaban y desarmaban el tabernáculo. Habían 3 clanes específicos que se encargaban de poder armar y desarmar el tabernáculo. No cualquiera, nada más por ser levita, no podía acercarse y tocar la menorá o tocar la mesa de los panes o tocar el arca de la alianza. Había ciertas personas, ciertas familias que estaban dedicadas para ese tipo de trabajo. Y esto lo podemos corroborar con Números 3, versículo 39. En la primera generación hubo también establecimiento de leyes, como ya lo aprendimos también en el libro de Shemot, de Éxodos. Una de las leyes habla acerca sobre la inmundicia de las personas. Adonai habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a toda persona leprosa, todos los que padecen flujo de semen, a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Adonai dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Una persona que estaba enferma de lepra tenía que ser echada fuera del campamento, y no podía ingresar porque lo contaminaba, lo hacía inmundo. Un varón que tenía problemas en su cuerpo con flujo de semen también era echado fuera del campamento. Aquí la imagen que les pongo, yo creo que es una imagen muy conocida por muchos, o la relacionan con algún evento bíblico, con aquella mujer que nos habla en el Nuevo Testamento que tenía un flujo de sangre y que se acercó al maestro y tocó el tzitzit. Ya vamos a mirar más adelante qué es el tzitzit, que es la orilla, el borde del manto, de la vestimenta del maestro. Y al tocar esa orilla, esa esquina del manto, ella fue sanada de su enfermedad. Era una mujer que tenía un problema sanguíneo en su cuerpo desde hace años. Entonces,
que ella fuera una mujer que tenía flujo de sangre, la hacía una mujer inmunda. Nadie podía tocarla, nadie podía evitar con ella. Las cosas que ella tocaba se hacían inmundas, pero aquí vemos que el Señor tuvo misericordia de ella y la sanó. Vamos a leer también acerca de las leyes de restitución. Bueno, para eso yo prefiero mejor, porque como mucha información, que para ver las leyes de restitución hay que ver la presentación de Vayikra, de Levítico, número 5, versos 5 al 9. Ya estuvimos hablando acerca de las leyes en el estudio pasado, de lo que significaba, cómo tenía que restituir el ofensor al ofendido, que tenía que pagar una quinta parte sobre el daño causado. Entonces yo recomiendo mucho que se vea esa área de Vayikra para que podamos entender. Leyes sobre los celos, está en número 5, versículos del 11 al 31. Eso no lo vimos ni en Shemot, ni lo vimos tampoco en Vayikra. Lo vamos a ver aquí en Bamidbar, en números. Cuando un hombre decía la Torah, cuando un hombre le ingresaba espíritu de celos referente a su mujer, si su mujer se había amancillado con un varón en lo privado, en lo secreto, y tenía celo de ello, o tenía duda de ello, él tenía la autoridad de llevar a su esposa delante del sumo sacerdote y presentaba cierta ofrenda. Y aquí les pongo una efa de harina, porque tenía que llevar también una efa de harina para presentarla como sacrificio. Entonces él le decía al sacerdote lo que él sentía celo por lo de su esposa. Entonces el sacerdote hacía un holocausto, hacía una ofrenda al Señor, y la mujer tenía que tomar de unas aguas especiales que se llamaban las aguas de la purificación. Conjuraba a la mujer a que si ella había estado con un hombre que no fuera su esposo, al momento de beber aquellas aguas, el vientre de la mujer se hinchaba y por causa moría. Pero si la mujer estaba libre de pecado, entonces bebía de las aguas de la purificación, de esas aguas especiales, y vamos a ver más adelante qué eran esas aguas, y si ella, su vientre, su muslo no se hinchaba, entonces ella era una mujer completamente libre de pecado, no había razón para el celo y regresaba a su casa. Eran leyes muy específicas acerca de los celos que podía tener un varón referente a su esposa. Hablemos también del voto de los nazareos, según nos habla Números capítulo 6, del verso 1 hasta el versículo 21. Un nazareo significa una persona separada, una persona completamente consagrada para el Señor. Yo sé que cuando ustedes escuchan de nazareo, lo primero que se les viene a la mente es Sansón. Sansón era un varón nazareo que estaba dedicado y consagrado para el servicio al Señor. Había ciertas características que tenía que cumplir una persona entregada al voto del nazareo o el nazareato. Podía ser hombre, podía ser mujer, y a veces eran ofrecidos desde niños dedicados para este voto. A veces ellos mismos, ya de adultos, teniendo juicio, decidían hacer este voto por cierto tiempo, cierto periodo que se acordara. Pero la persona que estaba ejerciendo este voto, yo pongo estas imágenes porque estas imágenes es lo que una persona en el voto nazareato no podía hacer. Para empezar, no podía consumir vino, nada de licor, nada de alcohol durante el voto de su nazareato. Tampoco podía probar del fruto de la vid, nada de uvas no podía consumir. El varón que estaba en voto de nazareato no podía cortarse su cabello, acá tenemos unas tijeras. No podía pasar navaja por su cabeza porque estaba en días de dedicación para el Señor. Y también una persona que estaba en nazareato no podía estar cerca de una persona muerta. La ley del nazareato especificaba que si la persona en sus días de nazareato le tocaba que dentro de su casa muriese padre, madre o pariente, entonces tenía que llevar a cabo una ceremonia especial, un sacrificio especial, y los días de su nazareato anterior se cortaban, quedaban borrados, y su nazareato, su promesa, volvía a empezar otra vez. Y cuando terminaba su nazareato también tenía que llevar cierta ofrenda especial al Señor y hacer todo una ceremonia especial como la señal de que su nazareato había terminado. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, verso 22 al 27 dice: Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la forma como en Israel el sumo sacerdote Aarón bendecía a la congregación de Israel. Esta es la bendición no tradicional, sino la bendición oficial que Dios ordena en su palabra al momento de que su pueblo sea bendecido. Que el Señor nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que tenga rajem de nosotros, misericordia, y que el Eterno nos dé shalom, que nos ponga paz en nuestro interior. Bien, vamos a continuar. Seguimos con los aspectos de la primera generación. Hablaremos un poco de la Pascua alternativa. Cuando nosotros estudiamos Shemot y cuando estudiamos también Vayikra, retomamos un poquito lo que son las fiestas del Eterno. Y aprendimos que la primera fiesta se llama la fiesta de Pesach o Pascua, mejor conocido en el español. En Estados Unidos en inglés le llaman Passover. Bien, dice la palabra que los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, o sea, el día 14 del primer mes del calendario hebraico. Entre las dos tardes, ya hablamos que entre las dos tardes es un término hebreo para referirse a aproximadamente 3 de la tarde. La celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Pero dice aquí Números capítulo 9 que hubo algunas personas, algunos varones que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar el Pesaj aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día para consultar qué es lo que ellos tenían que hacer. Una persona que quería celebrar Pesaj tenía que ser principalmente israelita de nacimiento, y si era un extranjero tenía que participar principalmente del acto de la circuncisión para que pudiese participar de Pesaj. Entonces aquí encontramos también de que las personas que habían estado cerca de algún muerto no podían participar de Pesaj porque eran personas inmundas según la ley ceremonial. Tenían que estar completamente libres de esos caracteres, de esas circunstancias para participar de ellas. Pero el Señor proveyó una alternativa por si de pronto llegaba el 14 de Aviv, que es el 14 del día primero, y no estaban limpios ceremonialmente para celebrar la solemnidad o el Moedim, como aprendimos en Génesis, que los tiempos del Señor, las fiestas son los Moedim, tiempos designados por Él para que su pueblo se reuniera con Él. Si la persona no estaba lista espiritualmente y ceremonialmente, entonces la respuesta del Señor fue la siguiente: en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. O sea que la persona que estaba ceremonialmente inmunda no podía celebrar Pesaj en el primer mes, en el día 14. Se recorría completamente un mes más. Hasta el mes siguiente, en el segundo mes, era cuando podía celebrar esta solemnidad. Esto no afectaba a que se recorrieran las demás festividades para ello. Ya después celebraría en las demás festividades o Moedim en las fechas establecidas, ya fuera Pentecostés, o mejor conocida como Shavuot, y luego ya en el otoño celebraban Yom Teruah, que es el día de las trompetas. Luego celebraban Yom Kippur en el día 10, día del perdón, ya hablaremos más adelante del día del perdón, y por último la festividad de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Bien, dirigidos por el Eterno. Esto está impactante, la verdad. Estudiar números es asombroso. Puedes aprender geografía, puedes aprender historia, pero lo primero que aprendes es a conocer el poder de Dios. Al mandato de Adonai los hijos de Israel partían, y al mandato de Adonai acampaban todos los días que la nube estaba sobre el Mizcán, sobre el tabernáculo. Ellos permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Adonai y no partían. O sea, ellos tenían que depender completamente del Señor. Quizás ese fue uno de los factores que Israel no estuvo muy de acuerdo en aceptar. Ellos venían estaban dispuestos a ser dirigidos, porque fueron dirigidos en Egipto como esclavos. Pero ser dirigidos por un Dios era completamente diferente. Ser dirigidos por alguien que no podían ver es completamente distinto. Entonces, ellos tenían que obedecer al mandato del Señor, porque la nube cubría el campamento. La nube los abastecía de un estado fresco, de un clima fresco, en el cual no eran fatigados. La nube evitaba que los rayos solares les golpearan directamente y no se enfermaban, porque tenían una provisión divina. Entonces, si la nube bajaba y reposaba encima del tabernáculo, significaba que ahí tenían que armar el campamento y colocarlo, como ya lo expliqué, al norte ciertas tribus, sur, este y oeste, y en medio tenía que estar
el tabernáculo de adoración. Entonces es maravilloso saber que eso es una enseñanza para nosotros, para nuestras vidas, que si nosotros dejamos que el Eterno dirija nuestras vidas y dirija nuestro ser, nuestra esencia, nuestro carácter, nuestros modos, nuestra forma de andar, nuestra forma de expresarnos, entonces Él promete una bendición para nosotros. Él le dice al pueblo de Israel y le dijo claramente: elijan la vida, elijan el obedecer, porque esto es lo que conviene para nosotros. En Levítico aprendimos que la santidad conviene a nuestras vidas, que nos conviene a nosotros vivir una vida de santidad, una vida que esté fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, cuando elegimos la santidad y cuando decidimos y elegimos ser dirigidos por el Eterno, entonces hay grandes bendiciones y grandes promesas para nuestras vidas también. Números capítulo 10 verso 2 nos dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Bien, estas 2 trompetas tenían que ser de plata y tienen un gran significado espiritual, que crean que si habláramos profundamente de las 2 trompetas de plata, nos acabaríamos la pila de la cámara y nos acabaríamos aquí las presentaciones de PowerPoint, porque estas 2 trompetas son un mensaje completamente profético, un mensaje completamente grande. Como sabemos, el oro representa y es el metal más elevado, el más valioso. El oro es un metal que puede simbolizar la majestad de Dios, la belleza de Dios, la excelencia y la supremacía de Dios. Cuando el Señor le ordenó a Moisés, Adonai le dijo a Moisés que se hiciera 2 trompetas de plata. La plata es el siguiente material de gran valor después del oro. Y las trompetas de plata servirían para hacer funcionar a todo Israel. Estas trompetas de plata están representando directamente el pueblo de Israel. En los demás estudios que vamos a mirar más adelante de otros libros de Deuteronomio, de Josué, posteriormente de los reyes sobre todo, vamos a aprender que estas 2 trompetas de plata están representando la división que se va a producir en un futuro en el reino de Israel, cuando se dividiría en reino del norte y se llamaría la casa de Israel, y se dividiría al sur el reino de Judá. Entonces estas 2 trompetas, el principal propósito que cumplían era reunir a todo el campamento, a toda la congregación de Israel. Su propósito era reunir a los jefes principales que encabezaban a cada tribu, porque cada tribu era encabezada por un líder o por un príncipe, que ellos le conocían como el Nasi. Nasi quiere decir príncipe, el que está a la cabeza. Las trompetas servían para alarmar al campamento. En tiempos de guerra, cuando se avicinaba un adversario, sonaban las 2 trompetas, entonces todo el pueblo se preparaba para la guerra. Y habían diferentes sonidos que las trompetas emitían. En este momento no recuerdo exactamente los sonidos que las trompetas debían emitir, pero habían 4 sonidos básicos y significaban diferente cosa. Unos significaban que el pueblo se quebrantara al Señor, otros significaban que el pueblo se congregara cerca del Señor, cerca del tabernáculo, otro era sonido para mover los campamentos y el otro de guerra. Eso lo vamos a ver cuando estudiamos un poco más el sonido del shofar. Ahí vamos a ver acerca de los 4 toquidos básicos y lo que ellos significan. O les estaré por ahí colocando una liga acerca de los 4 sonidos del shofar o de las trompetas. Las trompetas también servían para tocarlas en el día de regocijo, en fiestas solemnes. En las Moedim o las fiestas bíblicas, las trompetas debían sonar como una señal de la apertura de los días especiales. Cuando se iba a celebrar el Rosh Hodesh, que quiere decir los inicios de mes, se sonaban las trompetas. Era mandato de Dios, y dice los salmos, mandato del Dios de Jacob, que cuando la luna nueva figura en el cielo, es el inicio del mes, bíblicamente, inicia el primer día. Eso se le conoce como el Rosh Hodesh, en la cabeza del mes. En ese momento, cuando se miraba el primer filo de la luna, la mola, se le llamaban ellos, cuando aparecía la mola, entonces tenían que sonar las trompetas. Y esas trompetas estaban anunciando que el mes estaba iniciando. También se tenían que sonar las trompetas en los momentos de los holocaustos y durante las ofrendas de paz. Ofrendas de paz y ofrendas de holocaustos que ya estuvimos viendo en el libro de Levítico. Números capítulo 11, versículos 19 al 20.
y el 33 al 35 nos hablan de que hubo un momento, de los muchos momentos en los cuales Israel renegó y habló en contra del Señor, y dijeron que tenían hambre, que estaban cansados del maná que bajaba del cielo, de esa provisión de Dios, querían carne, eran una generación de un corazón duro, y el Señor dice en el libro de Números, no comeréis codornices ni un día, ni dos, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salgan por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Adonai, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Cada ocasión que Israel renegaba, porque tenía sed, porque se cansaba del maná, porque se fastidiaban de ver el desierto, de ver la arena, porque miraban que tenían que atacar, ir en contra de sus adversarios, siempre decían, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este desierto? Nada más llegaba una pequeña prueba y no soportaban esta primera generación. Y lo primero que decían es, deleguemos un capitán y volvamos a Egipto. Esto es muy común en el hombre poco espiritual, en el hombre que no tiene su confianza en el Eterno, porque siempre el hombre que es común, el hombre que es promedio, siempre que le viene una dificultad, una adversidad a su vida, lo primero que dice es, me vuelvo atrás, dejo al Señor, abandono al Eterno, me vuelvo a los caminos de pecado, al mundo, a todo eso, de donde el Eterno tuvo misericordia, de donde Él nos sacó, donde Él nos rescató. Mucha gente prefiere regresarse. ¿Por qué? Porque es como esa generación de Israel, que no confían en el poder de Dios, sino que prefieren volver a la esclavitud, volver al pecado y volver a transgredir la palabra del Señor. Aún estaba la carne entre los dientes de esa generación, y antes que fuese masticada, cuando la ira de Adonai se encendió en el pueblo, hirió a Adonai al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron a un pueblo codicioso. Kibrot Hatabá es un pueblo codicioso. Y de ahí partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Aquí vemos cómo el pueblo fue ambicioso, fue un pueblo codicioso, no se conformaba con la bendición de tener el maná del cielo. Dios siempre les iba a proveer lo que ellos necesitaran. Y esto de las codornices nos enseña a nosotros a que seamos felices con lo que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros. Nunca decir, ¿por qué yo no tengo aquello? ¿Por qué yo no poseo aquello? ¿Por qué yo no puedo ser como tal? Nunca compararnos, porque ese fue un error de Israel, compararse con las naciones paganas, querer ser como las naciones vecinas, jamás. Lo que usted posee y lo que yo poseo es lo que el Eterno nos ha dado, y con ello tenemos que aprender a vivir y a glorificar a nuestro Padre por lo que somos, por lo que tenemos y también por lo que no tenemos, porque solo Él en sus propósitos divinos sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y es muy importante también hablar aquí el aspecto de la murmuración. Hablábamos que el número nos enseña acerca de la santificación y acerca de no murmurar. Dice la escritura, María y Aarón hablaron contra Moisés, o sea, no hablaron de Moisés. No hablaron que si Moisés era moreno, que si Moisés era tartamudo, como ya sabemos. No hablaron de sus defectos humanos o de sus aspectos humanos. Dice, hablaron contra Moisés, hablaron palabras en contra de un siervo de Dios, a causa de una mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Adonai, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Adonai. Bien, aquí es importante primero aclarar que cuando hablan de la mujer cusita, les pongo en celeste para llamar un poco la atención de la palabra. Se presenta a las interpretaciones de que si Moisés tenía otra esposa aparte de Séfora. Por ahí me preguntaron, ¿cómo es posible? Me estuvieron mandando unos mensajes y en persona me preguntaron que si Moshe Rabbeinu, Moisés tuvo una mujer aparte de Séfora, la hija de Reuel o de Jetro. No es así. Lo que se entiende es que la mujer cusita de la cual se está hablando es exactamente la misma Séfora, sino que el término cusita es un término con el cual se les designa a las personas que habitaban o que provenían de la región de Madián. Entonces, como Séfora, una mujer que venía del desierto, se puede entender con las características que quizás era una mujer bajita,
era una mujer de piel morena, era una mujer con todas las cualidades y con todas las características que hace una mujer de desierto. Entonces, la burla que hacen María y Aarón por haber tomado mujer cusita no se está refiriendo a otra mujer, es la misma esposa que Moisés tiene, es la misma Séfora. Y lo difícil sobre todo de esta murmuración es que dice la palabra que Adonai escuchó la murmuración que ellos hicieron contra su siervo. Dice la palabra que Moisés era un siervo que había conocido la esencia del Todopoderoso, había estado cerca de él, le había contemplado, había visto la imagen y había contemplado la gloria de Yahweh en el monte Sinaí. Era un siervo especial delante de la presencia del Todopoderoso. Entonces, María y Aarón hablaron en contra del siervo de Dios. Y eso es muy importante para nosotros, que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que decimos, de lo que comentamos con otras personas referente a los siervos y a las siervas de Dios. Porque el Todopoderoso tiene en estima a aquellos que hablan y enseñan su palabra. Bien, en Números 12, del 1 al 2, y más adelante en el relato del capítulo 12 podemos ver que a causa de las palabras que María estaba hablando contra Moisés, de pronto su cuerpo se llenó completamente de lepra. Y la lepra en las escrituras siempre está relacionada con el pecado, con la transgresión de la palabra de Dios. Una persona leprosa siempre estaba relacionada con que había pecado y con que su vida estaba completamente apartado de la palabra del Señor, en completa rebelión, en completa desobediencia. Y exactamente María en ese momento estaba quebrantando la palabra de Dios. El que ya no debía murmurar el siervo de Dios, y lo había hecho, y su cuerpo se había llenado completamente de lepra. Pero el Señor tuvo misericordia de ella cuando Moisés le rogó que ella fuera sanada, que ella fuera limpiada de esa lepra, pero ella también tuvo que cumplir con los preceptos de la ley. Ella tuvo que ser echada fuera del campamento durante 7 días, y estando ya 7 días, ella cumplió el mandamiento de que el leproso esté fuera del campamento de Israel. Después ya regresó y el Señor tuvo misericordia y quitó la lepra que estaba en el cuerpo de ella. Aquí en el mapa que podemos apreciar, estoy poniendo lo que es la región de Madián. Aquí es Egipto, la península del Sinaí, y acá estaba la región de Madián, donde Moisés conoció a Jetro y conoció a Séfora. A las personas de este lugar, como les expliqué, era muy común llamarles personas cusitas. Bien, vamos a hablar acerca del reconocimiento de la tierra. Vamos avanzando con esta primera generación en Números capítulo 13, del verso 3 al 15. Y aquí encontramos todos los nombres de las tribus de Israel y el representante que mandó Moisés para que fueran a reconocer la tierra. Ellos se encontraban en travesía saliendo del monte Sinaí y se iban a dirigir hacia el sur de Canaán por Cades Barnea para poder ingresar. Pero primero el Señor ordenó que enviaran a estos 2 espías. De estos 2 espías, como ya hemos leído, y si ustedes gustan leer el capítulo 13, 10 volvieron con un informe completamente negativo. Dijeron que la tierra era buena, trajeron muestras de los frutos, pero se expresaron de las ciudades como fortificadas e imposibles de conquistar. De hecho, llegaron a sentirse, o se compararon ellos como pequeñas langostas, como pequeñas cucarachas al lado de aquellos habitantes. Ellos decían que eran grandes, que eran fuertes, que eran poderosos, ciudades amuralladas. Todavía no entendían al Dios al que servían. Todavía no captaban que el Dios de ellos era supremamente poderoso, que todos los dioses de la tierra, y que para Adonai no había ninguna cosa imposible. Pero el informe negativo de ellos trajo un efecto, trajo consecuencias. Y lo peor de todo es que aparte de que trajeron un informe negativo, el pueblo creyó en el informe de ellos, siendo que Caleb, hijo de Jefoné, y Oseas, hijo de Nun, Oseas posteriormente, Moisés le cambia el nombre por Josué, Josué, hijo de Nun, ellos trajeron un informe completamente diferente. Ellos dijeron que la tierra era grande, era abundante, y que se levantaran, que el Señor le entregaría en sus manos. Pero el pueblo no creyó al informe de Caleb y al informe de Josué. Creyeron el informe de los otros 10 mensajeros o espías, y a causa de esto el Señor les dijo: esta generación no va a entrar a la tierra prometida que yo le prometí a mi siervo Abraham. Y entonces, como ellos duraron, estos 2 espías duraron 40 días en la supervisión y en el reconocimiento de la tierra, el Señor dijo que por cada día que ellos estuvieron allá reconociendo la tierra,
por cada día él añadiría un año en el cual el pueblo de Israel iba a peregrinar en la península de Sinaí. De ahí que podemos saber que son 40 años los que Israel estuvo completamente en el desierto vagando, que es el equivalente a que muriera toda la generación de los varones que estaban en ese momento de 20 años para arriba. Él dijo, todo varón de 20 años para arriba de esta generación no verá la tierra que yo prometí a mi siervo Abraham, solamente Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, porque ellos fueron hombres valerosos, hombres valientes, que creyeron en el poder del Señor. Hablemos de la rebelión y sus consecuencias. El rebelarse contra las disposiciones de Dios, el rebelarse contra lo que Dios determina y lo que Dios hace ley en su palabra, trae grandes consecuencias. Dice la Escritura, y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Adonai, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Estas fueron las palabras que el Eterno habló a Moisés cuando el pueblo creyó en el informe negativo, en el informe equivocado de los 10 espías. El Señor le dijo a Moisés, hazte un lado, los voy a destruir. Yo puedo entregarte gente que crea, gente diferente, un nuevo pueblo, para que lo dirijas y lo introduzcas a la tierra prometida. Contigo puedo volver a empezar. O sea, Dios estaba diciéndole prácticamente a Moisés, aunque ellos son los hijos de Abraham, tú también lo eres. Entonces contigo puedo volver a empezar otra generación. Así se tendría que tardar un tiempo más. Dios le decía a Moisés que por medio de él podía volver a rehacer al pueblo de Israel. Pero sin embargo, debido a la intervención de Moisés hacia el Señor, cuando le dice, no hagas esto, oh Señor, porque ¿qué dirán los egipcios? Los sacó de esa tierra, los llevó al desierto para matarlos, tu nombre será hablado entre las naciones. Entonces el Señor le da una respuesta y le dice, ¿entonces no verán la tierra de la cual juré a sus padres? No, ninguno de los que me han irritado la verá. Eso está en Números 14, del 11 al 13, y podemos ver el verso 23 también. Entonces ya después comenzó el Señor a dar mandamientos específicos para que ellos tuvieran presente cuáles eran sus mandamientos. Dios les dio un mandato especial que sería como una remembranza, y tuvieran siempre una imagen externa y visible en sus vestimentas de lo que era obedecer al Todopoderoso y de que se acordaran que no debían transgredir los mandamientos del Señor. Es aquí cuando vamos a hablar acerca del mandato del tzitzit. El término tzitzit viene siendo prácticamente franja o extensiones que tenían las vestimentas añadidas. Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y les servirán de franja para que cuando los veas se acuerden de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra y no moriréis, en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. El tzitzit eran unas franjas que se colocaban en las vestimentas en aquellos tiempos. Era muy común colocarse un manto. Toda vestimenta que tuviera en finalidad 4 puntas debía de tener colocado los tzitzit en las esquinas. Por eso es muy común aquí, como ven en la imagen, que actualmente en la casa de Judá, el judío se coloca los tzitzit en su vestimenta, porque ellos debajo de su chaleco llevan una vestimenta pequeña, como vaya la comparación, como lo que es un pequeño y delgado zarape, como los zarapes mexicanos que normalmente en la cabeza, bueno, algo así, pero en tela delgada, se lo colocan debajo de sus camisas, debajo de sus chalecos, y esa pequeña pieza de tela se llama se me olvida el nombre. Bueno, es una vestimenta de la cual ellos tienen agregados los tzitzit. Los tzitzit vienen siendo la representación o la remembranza de que tienen que tener ellos siempre presente la palabra del Señor. Ellos tienen que tener siempre ahí en memoria los mandamientos del Señor y obedecerlos. Cuando una persona volteaba hacia abajo y miraba sus tzitzit que salían,
entonces recordamos los mandamientos. Ah, ya recuerdo, talit. El nombre correcto es talit a la vestimenta que iba debajo de sus ropas. Se llamaba talit, talit katán. Talit katán quiere decir manto pequeño, un pequeño manto que se colocaban debajo de sus ropas. Entonces por fuera de la camisa, por fuera del saco o del chaleco, salían los tzitzit, como un recordatorio. Cuando los veas, el mandamiento era: te acordarás de los mandamientos de Adonai y no te prostituirás en el pecado, no adorarás a otros dioses. Y todos los mandamientos que hemos estado aprendiendo en esta serie de estudio del Pentateuco. Entonces ese era el funcionamiento. Y aquí tienen una pequeña imagen de lo que son los tzitzit. Actualmente hay diferentes maneras de hacerlos. La tradición rabínica enseña cierto modo para hacer los nudos de los tzitzit. Otros no se preocupan tanto por ese aspecto, porque eso ya son aspectos secundarios, sino que lo importante es que cumplen con el precepto de colocar tzitzit, que son recordatorios de que la palabra del Señor tiene que estar presente, no solo en el corazón, no solo en la mente, sino también en nuestros ojos y en todo nuestro ser. Era una imagen visible y externa de que se debe de cumplir con la palabra del Todopoderoso. Bien, vamos a continuar con Números capítulo 16. Me confundo un poco porque como se relaciona mucho con Vayikra, de repente quiero decir Vayikra y no es así. Estamos en el libro de los Números. Hablar de la sublevación de Coré. Bien, en el capítulo 16 podemos leer que Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Algo así como que quisieron dar un golpe de estado, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Wow, hasta los príncipes de la congregación participaron algunos de los nazis, de los encargados dirigentes de mover los campamentos, también se subieron a esta revuelta. De los del consejo y varones de renombre se opusieron. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, Coré, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los trajo a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Seol es la palabra hebrea Sheol, que quiere decir sepulcro o profundidad, pozo o hoyo. Bajaron vivos hasta el Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Este fue un hombre del clan de los levitas que se puso a cuestionar por qué Moisés nada más tenía que ser y Aarón los siervos de Dios. ¿Por qué no ellos podían dirigir? De hecho, estaban planeando la manera de retornar a Egipto. Y entonces cuando ellos se pusieron a hablar con toda esta gente importante de Israel que ellos reunieron, porque no reunieron nada más pueblo, parte de las tribus, sino que reunieron principales, reunieron a los, ¿cómo se dice aquí? A los príncipes de la congregación, a los nazí, a varios dirigentes y líderes. Entonces cuando ellos estaban hablando todas estas palabras, ofendiendo, proliferando, dice la palabra del Señor que la tierra se abrió y los tragó completamente vivos. No hubo oportunidad de arrepentimiento porque sus corazones estaban completamente corrompidos de pecado, estaban hablando del siervo del Señor, se estaban colocando en una posición en contradecir la causa del Todopoderoso. Si Dios estaba diciendo que ellos tenían que ir por el desierto y que Moisés tenía que dirigirlos y que Aarón tenía que ser sumo sacerdote y que las cosas iban a ser el estilo de Dios, ellos se opusieron completamente. Que nunca nos pase esto de decir, si Dios dice en su palabra que haga esto, yo haré lo contrario. Jamás. Que nosotros siempre estemos dispuestos a obedecer lo que la palabra del Señor dice. Lo que Dios decide es correcto y es bueno, porque es la soberanía de Él. Él no se va a equivocar en cuanto a lo que tiene relevante a tu vida, a mi vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios, conoce todas las cosas. Y está escrito que lo que nos ocurre a los hijos de Dios es para bien, porque está dentro del propósito divino. Así que esto de la sublevación de Coré nos enseña y tenemos que aprender a nunca nosotros intentar subirnos por encima de la autoridad de Dios. La autoridad del Todopoderoso siempre va a estar encima por cualquier circunstancia, así sea un momento difícil de nuestra vida, así sea un momento de enfermedad, de angustia. Es jamás de los jamás es preguntar por qué me pasa esto, sino entender que todo lo que nos ocurre va a traer una enseñanza y va a traer bendición para nuestras vidas, y que a fin de cuentas todo lo que ocurre debajo del sol son decisiones del Señor, no son nuestras. Si decimos que realmente Adonai es soberano en nuestras vidas, entonces tenemos que vivir una vida en completa sumisión a Él y a su palabra. Bien, aquí hay una pequeña falla.
Aquí hay una pequeñita falla con la presentación. Creo que vamos a ver aquí en... Lo que pasa es que el trabajo se subdividió en dos. Y vamos a estar mirando el resto de la presentación por acá. No había recordado ese aspecto. Bien, nos quedamos en la rebelión y sus consecuencias. Hablamos acerca del mandamiento del Tzitzit. Bien, aquí vamos a quedar. La sublevación de los hijos de Coré, como seguíamos. Ok. Ahora vamos a hablar acerca un poquito de lo que es el misterio de la vaca alazana. Tenía dos presentaciones abiertas. Hay una disculpa, tuve que abrir nuevamente la página. Bien, esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Vaca alazana quiere decir vaca rojiza. Una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Bien, hablar de la vaca alazana es un tema maravilloso. Sinceramente yo les recomiendo mucho que investiguen acerca de esto. Hay una gran relación entre la vaca alazana y el sacrificio expiatorio de Yeshua, de Cristo, porque, wow, la vaca alazana tenía que ser ofrecida no en el área donde estaba el altar de fuego de los sacrificios, como ya aprendimos en Levítico. No, la vaca alazana era una vaca especial, era una vaca única que no siempre se ha dado en Israel. Vaya, me atrevo a decir que según los datos históricos, en todo el tiempo de historia de Israel solamente se han dado entre 7 y 9 vacas alazanas. 7 algunos especialistas dicen, otros dicen que 9 vacas alazanas se ha dado en toda la historia de Israel hasta la actualidad. Nada más. Entonces la vaca alazana lo que representaba es que tenía que ser sacrificada fuera del campamento de Israel. Tenía que salir por una puerta específicamente, era llevada, era degollada y la sangre era traída. Era una, ¿cómo se llama? Un sacrificio especial, porque después que se quemaba, ¿cómo se llama? Las partes, se llevaba a cabo el holocausto y se consumía, la ceniza de este sacrificio se colocaba sobre una agua especial, y esas aguas se llamaban las aguas de la purificación. Cuando hablamos acerca de la ley de los celos, dijimos que la mujer tenía que beber de ciertas aguas de la purificación. Las aguas de la purificación estaban elaboradas con las cenizas de lo que había sido la vaca alazana, la vaca rojiza. Entonces, era tan especial porque esta vaca alazana estaba representando el sacrificio de Yeshua, que no fue ofrecido dentro del tabernáculo. Él no fue ofrecido en el contorno ¿cómo se llama? ¿Cómo le diré? Del holocausto, del altar. Él tuvo que ser ofrecido fuera. O sea, la vaca alazana es una representación de que el Mesías es diferente, de que el sacrificio del Mesías lo purifica todo. El propósito de la vaca alazana era poder formar las aguas de la purificación y poder atender un sinnúmero de necesidades de purificación. Cuando una persona era inmunda, necesitaba las aguas de la purificación. Cuando una persona debía ser lavada, las aguas de la purificación. Cuando se aplicaban ciertas leyes, se necesitaba las aguas de la purificación. Como ya dije, como la vaca alazana no se ha dado muchas veces se carecía de esta agua de purificación realizada con las cenizas de ella. El sacrificio de Yeshua es el sacrificio perfecto, porque Él es la completa purificación para cualquier transgresión, para cualquier pecado. La sangre de Yeshua puede purificar cualquier pecado y cualquier ofensa que el hombre puede realizar, siempre y cuando se esté ejerciendo fe en el nombre de Cristo, de Yeshua. Aquí lo que estoy colocando debajo, bueno, a lo mejor no alcanzan a ver, pero en la presentación de PowerPoint ustedes lo pueden tener, es una liga, un link especial donde se habla durante aproximadamente 1 hora del misterio de la vaca alazana. No lo hice yo, es de un pastor muy reconocido en los Estados Unidos, de un ministerio que se llama Pasión por Verdad. Entonces yo les recomiendo mucho que vean este video, de verdad vale la pena, dura bastante tiempecito, 1 hora, 1 hora 20 minutos,
pero tiene un material impresionante y aquí se explica cómo el misterio de la vaca alazana se relaciona directamente con la obra redentora del Mesías. Bien, vamos a hablar de generalidades y del fin de la primera generación. Bien, esto se encuentra en Números capítulo 20 del 9 al 29 y nos habla de que los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin y después María, la hermana de Moisés, o también conocida en su idioma original como Miriam, fue sepultada en Cades Barnea. El pueblo vuelve a renegar deseando la muerte como siempre. Israel renegando. Cada vez que tenían sed, cada vez que tenían hambre, no podían esperar a que el Señor obrara, porque el pueblo se desesperaba por completo y renegaron. Aún así el Señor les dio agua de la peña una vez más. Después podemos mirar que el rey de Edom le prohibió el paso a Israel. Israel, para poder avanzar en su conquista o rumbo a la conquista, necesitaba pasar por la región de Edom, pero el rey de Edom les negó completamente el paso y ellos tuvieron que sacar la vuelta y dirigirse rumbo a las regiones de Madián, pero principalmente tuvieron que llegar al monte Or. Fue en ese lugar, en la cumbre del monte Or, cuando Aarón, el sumo sacerdote de Israel, murió y él fue sepultado. Y en su lugar tomó el sumo sacerdocio su hijo Eleazar. Entonces, cuando aquí estamos viendo Números capítulo 20, estamos mirando que la primera generación comienza a quedar en el desierto. O prácticamente ya casi no queda gente de la primera generación, quedan muy pocos. Podría decirse que en un 90%, 95% de la primera generación ya había muerto, porque ya se encontraban en dirigirse hacia la conquista de la tierra prometida. Entonces aquí vamos a hablar, a partir de esta altura del estudio, hablaremos de la segunda generación. Y aquí es cuando hablamos acerca de la serpiente de bronce. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, no la primera generación hablaba contra Dios, también la segunda generación hablaba contra Dios. ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablaron de esta manera del maná. Yo quisiera haber probado el maná. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fue una forma de castigarlos por su pecado. El Señor les envió serpientes, los herían, los castigaban, pero el Señor dijo a Moisés, o sea, Dios juntamente cuando hiere a Israel acerca del pecado, cuando los castiga juntamente con la herida, trae una respuesta. Y así es el Señor, cuando llega una prueba en nuestras vidas, no nos deja solos, siempre trae la bendición de la respuesta y trae a su tiempo la solución para ello. Entonces dio un castigo específico para Israel, pero al mismo tiempo les proveyó una solución. Dijo Adonai a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Era una manera de sanarlos. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre la asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno de los israelitas, el israelita solamente tenía que salir de su casa de campaña, tienda de campaña, y miraba en dirección hacia la serpiente que estaba ahí alzada en el asta. Entonces era sanado de una forma milagrosa. El poder de Dios obraba. No obraba el poder de la serpiente, era el poder de Dios. Sino que el significado de que fuese levantado la serpiente era que asimismo un día el enviado de Adonai, el enviado de Yahweh, sería levantado sobre una asta y moriría por todos los pecados del pueblo, por todas las transgresiones del pueblo, y lograría ofrecer remisión y expiación de todos los pecados. Yeshua lo dijo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Entonces, este cuadro de la serpiente de bronce es una señal o es un simbolismo más de lo que sería la obra redentora del Mesías. Hablemos de los triunfos de Israel. Vamos rápidamente, ya el tiempo, me está diciendo que el tiempo se va a agotar. Israel triunfó y derrotó a sus enemigos en Seón, según Números 20, del 21 al 30, derrotaron a Gog de Basán, y después vemos aquí una imagen donde Balaam bendijo a Israel. Ya algunos de ustedes saben acerca de la historia de Balaam, de que iba a su asna, y el asna se recargaba hacia un lugar, y en vez de ir por el camino el asna de Balaam, se fue por otras regiones difíciles de caminar, y después se repegó como a una cerca, y él comenzó a pegar, le empezó a dar con un palo, hasta que el asna le dijo que por qué la estaba golpeando. Y entonces los ojos de este varón fueron abiertos y miró la presencia de un ángel que estaba allí.
porque él había sido llamado para maldecir al pueblo de Israel. Lo habían invitado, lo habían, no forzado, le habían dicho que fuera para que maldijera a Israel, pero sin embargo él no iba a maldecir a Israel, porque él sabía que Israel era el pueblo elegido de Dios y que Dios los estaba dirigiendo para hacerlos introducir a la tierra prometida. Aquí en la segunda generación es cuando miramos el motivo por el cual en el cristianismo al libro le llaman como números, porque es el segundo censo que se realiza sobre Israel. Toman el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Número 26 del número 51. Entonces, este segundo censo ya no es sobre la primera generación. Esta es la segunda generación, la que iba a dirigir prácticamente Josué, hijo de Nun. El total de los varones para la guerra fueron 601,730 varones, suficientes para que el Señor los usara para ir a conquistar suficientes batallas. Y una vez más, vemos que el censo de los levitas está completamente aparte, no está junto con las 12 tribus de Israel, porque ellos no eran llamados a la guerra. Ellos a veces iban a la guerra, pero no en el sentido de pelear como sus hermanos, con instrumentos de guerra, con espada, sino que ellos iban entonando alabanzas en frente de la batalla, como ya lo veremos más adelante en un caso en el cual no hubo necesidad de que el pueblo ni siquiera sacara sus espadas, sino que simplemente con cantar al Todopoderoso hubo una gran victoria. Pero ya nos estamos yendo más adelante. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes para arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón. O sea, de estos levitas que se contaron, estos 23,000, ninguno de ellos pertenecía a la generación que había contado Moisés y que había contado Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Ese fue otro censo, este es el segundo, porque Adonai había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ya se adelantó aquí. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de Josué, el sucesor de Moisés. Moisés no iba a ser eterno, no iba a estar para siempre dirigiendo al pueblo de Israel. Adonai le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Aprendimos hace poco en las siguientes presentaciones que el nombre original de Josué era Oseas, pero Moisés le cambió el nombre por Josué, porque este tiene un significado muy especial. Habían muchas razones por las cuales Moisés no podía introducir a los hijos de Israel. Número uno, porque golpeó la peña cuando realmente tuvo que hablarle a la peña. Eso lo vimos en Shemot. Segundo, porque el pueblo fue rebelde y no quiso ir a la guerra, dudaron. Entonces de cada Barnea tuvieron que regresar y andar por el desierto vagando. Entonces, y el tercer propósito por el cual es que Moisés no podía llevar a Israel a la tierra prometida es porque tenía que hacerlo alguien que representara al Mesías o que fuera un prototipo del Mesías Redentor. Josué cumplía con esos requisitos. ¿Por qué decimos que Josué? Vamos a estudiar un poco la raíz o la connotación hebrea del nombre de Josué. Josué en el hebreo se pronuncia, se escribe Yehoshua, o otros hebraístas lo especifican como Yahshua, que es el nombre del sucesor de Josué, cuyo significado es Yahweh salva. Los que optan por el título Yahshua es porque Shua significa salvación, y Ya es la abreviatura del nombre divino que aprendimos en Éxodo. En Éxodo capítulo 6 lo estuvimos aprendiendo, Yahweh. Entonces, Josué en su nombre encierra el mensaje de lo que el Mesías es, la salvación del pueblo de Dios. Josué dirigiría al pueblo hacia una tierra prometida, hacia el cumplimiento de una promesa. De igual manera, el Redentor Yeshua, el Mesías, cumple una promesa de redimirnos, de rescatarnos, de sacarnos de la esclavitud, y la promesa de heredar vida eterna en el Olam Haba, en el mundo venidero. Una tierra prometida, una promesa para nosotros.
O sea, al ver las hazañas y la vida de Josué, estamos viendo como un reflejo o un ejemplo o un prototipo de lo que sería también el Mesías. Entonces, por eso tenía un gran sentido que el que introdujera a Israel en la tierra prometida tuviera una relación o un prototipo con lo que era el Mesías Redentor. Josué cumplía con ese estándar, Josué cumplía con esas condiciones de que él sería una salvación para el pueblo, que él representaría una salvación y una liberación de salir del desierto, que es lugar de prueba, a poder entrar a una bendición que era la tierra prometida. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la posición de Canaán, de la tierra que Dios les había prometido, y vamos rumbo al final de este estudio. En esta segunda generación le dijo el Señor: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruirán todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, destruirán todos sus lugares altos, echarán a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Esta es la segunda generación que el Señor dijo, ellos iban a ingresar. Cuando empezamos a estudiar al inicio las diapositivas, leímos Números 14, cuando el Señor dice: esta generación me provocó y no verán la tierra prometida, sino sus hijos, sus pequeños hijos son los que la verán. Esos hijos ya habían crecido, ya eran mayores de 20 años, y ellos son los que están entrando en esta parte a la tierra prometida. El Señor está diciendo: destruyan todo ídolo que haya, porque era muy común en aquellos tiempos, que sobre todo en Canaán, una región tan idólatra, que en los lugares altos, en las montañas, colocaban las divinidades, colocaban las estatuas a Astarot, a Baal, yo que sé, tantas divinidades paganas de las cuales se formaban, adoraban cualquier cosa que ellos miraban en Canaán. Entonces la ordenanza de Dios para los hijos de Israel es: cuando entren a la tierra prometida, destruyan toda clase de ídolos, toda imagen, rómpala, derríbenla. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si ellos dejaban esas imágenes ahí como recordatorios de los triunfos, al final de cuentas Israel lograría caer, estaría en el pecado, llegarían a adorar esas imágenes. Entonces Dios no quiere que nosotros en ningún sentido nos mezclemos con la paganidad, nos mezclemos con la idolatría. Él manda completa y estrictamente en su palabra que nos apartemos de cualquier cosa que puede representar idolatría en nuestras vidas. Y vaya que cuando hablamos de idolatría no estamos hablando exactamente de imágenes, no estamos hablando exactamente de estatuas de barro, no. Es idolatría todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón del hombre. Si para ti tu trabajo representa lo más importante en tu vida, estás cayendo en idolatría. Si para ti algún deporte representa lo más esencial, lo más bello, lo más preciado para ti en tu corazón, estás en idolatría. ¿Por qué? Porque lo principal que debe estar en tu corazón, en tu mente, y lo que debe tener el primer lugar, la primacía en nuestra existencia, debe ser Dios, el Todopoderoso. Él debe ser el centro y el eje de nuestra existencia. Así que si tú crees que idolatría es inclinarte ante una imagen, eso es simplemente una forma de idolatrar, pero no es la única, existen muchas maneras. Así que cuidemos nuestra mente y nuestro corazón de que nunca caigamos en ningún aspecto de la idolatría. Segunda generación. Aquí podemos encontrar un mapa acerca de la distribución según Números 34 de lo que fue la forma en la cual la tierra prometida fue distribuida. Por ahí me estuvieron mandando un mensaje al ver esta presentación y me decían: Salomón, ¿por qué algunas tribus recibieron mayor proporción de tierra que otras? Como por ejemplo Benjamín, que aquí está, es una pequeña ranurita chiquitita. O Simeón esta parte, o Rubén esta parte. Cuando fue repartida la tierra prometida, fue repartida en la proporción de los habitantes de cada tribu y con proporción a las necesidades de cada uno de ellos. A mayor población de una tribu necesitaban mayor tierra. ¿Por qué? Porque la actividad comercial en aquel tiempo, en los tiempos de Israel, era una actividad económica basada principalmente en la agricultura y en la ganadería. Entonces, el tener ganado representa la necesidad de tener grandes proporciones de tierra para que puedan sus animales pastorearlos, tengan vegetación de la cual puedan vivir. Entonces, si ustedes ven que hay ciertas tribus como Manasés, que aquí está, como Judá, toda esta gran proporción,
es porque eran tribus que tenían alto índice de población y que tenían esa necesidad de tener muchas ciudades y tener muchos campos libres. Este era uno de los propósitos de los censos, conocer la capacidad que tenía cada una de las tribus y saber cuáles eran sus necesidades. Como supongamos, si vemos detenidamente el libro de Números, ¿por qué Rubén se colocó en esta posición? Ellos se lo pidieron a Moisés. Dijeron, iremos con nuestros hermanos a la conquista, iremos y también pelearemos para que ellos tomen posesión de sus tierras, pero queremos esta región, porque esta región, nosotros somos hombres de ganado y necesitamos esta región que es muy buena para pastar nuestros animales. Y el acuerdo estuvo correcto, dijo Moisés, ok, está bien, dejen a sus niños aquí, construyan ciudades para ellos, esta región es buena para ustedes, pero se van a la guerra con sus hermanos para que puedan conquistar el resto de la región para ellos. O sea, cada uno fue asentado y el repartimiento se constituyó conforme a sus necesidades de población. Bien, vamos a hablar acerca de la porción de los levitas. Me voy a regresar un poco para que ustedes se den cuenta que en toda la distribución de la tierra prometida nunca van a haber una región específica que diga Leví. No, aquí está Edom y Moab, naciones vecinas, y aquí encontramos en color la distribución, pero nunca van a encontrar a Leví. Leví era un caso totalmente especial. Cuando estudiamos Levítico estuvimos viendo que los levitas eran una clase especial, una clase kadosh, una clase santa, una tribu dedicada al servicio del Señor, a los aspectos completamente espirituales del pueblo. La porción de ellos es completamente diferente. Números 35, 6 y 7 dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Lo cual indica que en todo el territorio de Israel, de todas las tribus, existían 48 ciudades dispersas por todas las tribus, que eran la habitación de los levitas, para que ellos pudieran habitar ahí y sobrevivir. Pero ellos no recibieron una porción específica como sus hermanos, porque el Señor les dijo, yo soy tu porción, yo soy tu herencia. Solamente recibieron ciudades habitables en las cuales ellos podían radicar en medio de sus hermanos. De ahí la manera en la cual el máster se distribuía, que ellos tenían el acceso a estar cerca de sus hermanos y ser sostenidos a través del diezmo, porque estaban distribuidos en todo Israel en ciertas ciudades específicas. Ahora, vimos ahorita que habían 6 ciudades especiales que estaban distribuidas al este y al oeste, en estas regiones aproximadamente del territorio de Israel, que servían como ciudades de refugio para el homicida. No quiere decir que estas ciudades refugiaban o que solapaban el pecado, que Dios no se contradice. Si se dice que el homicidio es transgresión contra su Torah, contra su palabra, estas ciudades no servían para que un transgresor de la ley se refugiara en ellas. Esto era para casos especiales. Una persona que cometía un crimen, no de manera, ¿cómo lo podría decir un abogado? Con alevosía y con ventaja, no, sino que había sido como un homicidio en carácter quizá de accidente, o como decimos sin querer, que algo salió mal y sin querer dañó a una persona, sin desearlo realmente cometió el homicidio, mató a alguien. Entonces la persona, el homicida, y dice claramente la Torah, el homicida, que no era su intención matar, pero que lo llegó, lo consumió, lo hizo, acudía a alguna de esas 6 ciudades, no para esconderse, no para justificarse o no para huir de la justicia, sino para que en esa ciudad nadie lo matara en el tiempo en el cual se desarrollaba un juicio para atender su situación. Era como una manera de un asilo político o un asilo legal, en lo que el caso era llevado ante los jueces de Israel y se resolvía la solución. Todo se iba a resolver conforme a los estándares de la Torah. El castigo, según lo marcaba, o incluso a veces hasta la muerte, si se comprobaba que realmente lo había hecho con ventaja. Bien, ya vimos esta parte. Bien, hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio acerca del libro de Números. Podemos ver aquí en el libro de Números que tenemos 3 grandes temas teológicos que sobresalen o que absorben la esencia del libro. En primer lugar, que el Señor mismo se comunicó con Israel a través de Moisés. Por lo tanto, las palabras que Moisés hablaba al pueblo de Israel eran palabras que tenían autoridad divina, porque no eran las disposiciones de Moisés,
No eran las leyes de Moisés, eran las leyes de Dios, simplemente que Moisés fungía como un intermediario entre el pueblo y entre el Señor. La respuesta de Israel a Moisés reflejaba dos aspectos, su obediencia o desobediencia al Señor. Y el libro de los Números contiene 3 divisiones claras basadas en las respuestas que Israel le ofrecía al Señor. Cada vez que Dios hablaba mandamientos o cada vez que Dios daba instrucciones, hubieron en el lapso de Números diferentes maneras de comportarse o diferentes maneras de responder el pueblo ante lo que Dios pedía o demandaba. Primero vemos la obediencia en la generación primera, del capítulo 1 al capítulo 10. Luego vemos que esta generación entró en desobediencia, comenzaron a rebelarse, cuestionaron a Moisés, cuestionaron el poder de Dios y hasta querían regresarse a Egipto. Desde el capítulo 11 al 25 vemos una completa rebelión, una completa desobediencia de parte de Israel. Pero del capítulo 26 al 36 vemos que la obediencia es renovada por parte del pueblo, y esto ya prácticamente es con la segunda generación, una generación que sí tuvo problemas también y la fe le falló, pero a fin de cuentas confió en el Señor y pudo heredar la tierra prometida. El segundo gran tema que podemos ver en Bamidbar es que el Señor es el Dios de todo juicio. Él nunca deja impune las cosas. A lo largo de Números, la ira del Señor es revelada y es provocada a través de diversos juicios en respuesta al pecado de Israel. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. El resultado de transgredir la Torá, el resultado de desobedecer los mandamientos del Señor, va a traer muerte siempre al hombre. Y el libro de Números es un ejemplo de ello. Las veces que el Señor tuvo que intervenir por medio de su ira contra un pueblo que era completamente rebelde. Y en tercer lugar, podemos apreciar la fidelidad del Señor por guardar su promesa de dar a la simiente de Abraham la tierra de Canaán, el recalcada. Dios había hecho esa promesa a Abraham de entregarle la tierra prometida a su descendencia. Entonces Dios, a través del libro de Números, podemos ver este viaje maravilloso en el cual Él va cumpliendo su propósito. A pesar que Israel se oponía, cavilaba, Israel dudaba del poder de Dios, Israel tenía temor a sus adversarios, vemos siempre a Dios obrando de una manera poderosa, de manera que el propósito de Dios siempre se ha de cumplir. Y esto es asombroso para nuestras vidas, porque muchas veces nos cuestionamos por qué pasamos por momentos difíciles, por qué a nosotros nos tiene que llegar cierta prueba, por qué tenemos que ser afligidos en diversas tribulaciones. Y muchas veces no entendemos de que para poder heredar la tierra prometida, primero se tiene que pasar por el desierto. Nadie puede gozar de las dichas, nadie puede gozar de las grandes bendiciones si primeramente nuestras vidas no son puestas Bamidbar en el desierto. Porque el desierto es un lugar de prueba, el desierto es un lugar de aflicción, el desierto es un lugar en el cual las cosas no se dan tan fáciles y la vida no es tan sencilla. Pero sin embargo, cuando Dios, el Todopoderoso, es el que está dirigiendo nuestra existencia, no importando el lugar en el que nos encontremos, siempre estaremos siendo protegidos por Él. Con una nube de día, con una columna de fuego por las noches, pero la diestra de Hashem es poderoso. La diestra de Hashem hace maravillas en ti y en mí. Cuando creemos en su poder, cuando creemos en las capacidades maravillosas que tiene el Dios al que tú y yo servimos, entonces Bamidbar, aparte de ser un desierto difícil, viene siendo un lugar en el cual nuestra fe es aumentada, nuestra fe es multiplicada. Así que si pasas por un problema en este momento y tú lo consideras un desierto completamente difícil, un desierto asolado, solo recuerda que al final hay una tierra prometida. Pero lo que tenemos que hacer es obedecer, oír al Señor. El Señor dijo claramente a Moisés, yo envío mi ángel enfrente de ti, obedécelo y síguelo, porque mi nombre está puesto en él. Y aquel ángel del Todopoderoso, aquel ángel era Yeshua mismo. Era la imagen del Dios invisible el que estaba dirigiendo a Israel. Hay que obedecer a Yeshua, hay que obedecer a Jesucristo, porque Él es el que debe dirigir nuestras vidas, nuestra esencia. Que seamos como Él y que vivamos como Él. Entonces podremos pasar el desierto y poder ingresar a la tierra prometida. El Eterno les bendiga. Estaremos más adelante en nuestro próximo estudio acerca de Deuteronomio. Shalom.